14 de agosto de 2003, Lisboa, Portugal. El 14 de agosto de 2003, en Lisboa, un joven de 18 años estaba a punto de disputar el partido que cambiaría su vida. Lo que ocurrió durante los siguientes 90 minutos cambiaría su carrera para siempre. Antes de convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo era simplemente un chico de 18 años con un sueño. Había nacido en la isla portuguesa de Madeira y, desde muy pequeño, el fútbol se convirtió en el centro de su vida. Su talento lo llevó al Sporting Club de Portugal, donde su velocidad, su técnica y una ambición fuera de lo común comenzaron a llamar la atención. Pero fuera de Portugal todavía era un desconocido. Eso estaba a punto de cambiar. El robo de balón, ojo ahora a la jugada rápida, Prats que de nuevo sale a media salida, la pelota que queda suelta. ¡Qué golazo! Para cerrar el encuentro, Custodio. Lo que ocurrió durante los siguientes 90 minutos cambiaría el futuro de ambos para siempre. Entre los miles de espectadores que llenaban aquella noche el estadio José Alvalade, había un hombre cuya decisión podía cambiarlo todo. Su nombre era Sir Alex Ferguson. Después de más de 15 años al frente del Manchester United, había construido uno de los equipos más dominantes de Europa. Había viajado a Lisboa para disputar un amistoso de pretemporada, sin imaginar que durante los siguientes 90 minutos presenciaría el nacimiento de una nueva estrella. A veces, los momentos que cambian la historia llegan disfrazados de rutina. Para el Manchester United, aquel viaje era solo un amistoso de pretemporada. Para el Sporting, era la inauguración de un estadio construido para el futuro del fútbol portugués. Y para un joven llamado Cristiano Ronaldo, era el partido más importante de su vida. Y entonces llegó el momento. Para la mayoría era solo otro partido. Para Cristiano era una oportunidad. Pero bastaron unos minutos para que aquella noche empezara a sentirse diferente. Desde el banquillo alguien observaba. Pero aquello no era un destello aislado. Cristiano volvía a intentarlo. Velocidad, técnica. Cada vez que recibía, buscaba avanzar. No iba a esconderse. Y cuanto más pasaban los minutos, más difícil era ignorarlo. Cristiano quería el balón. Entonces llegó una de esas jugadas que obligan a mirar dos veces. Aquella noche, Cristiano no estaba jugando para participar. Estaba jugando para ser visto. Y Ferguson ya no podía apartar la mirada.
Pero aquella noche no terminó cuando terminó el partido. Al día siguiente, el Manchester United hizo oficial el fichaje. Ferguson ya llevaba meses trabajando en el fichaje. La idea estaba sobre la mesa desde hacía meses. Pero, después de aquel partido, algo había cambiado. We had all that prepared to bring him to the club, but it was going to be the next year. That was the arrangement. Yeah. And Carlos Queiroz organised it with the Sporting Lisbon people. But then he came into the first team, and he's a sensation. And immediately, Real Madrid, Arsenal were all hovering, and we had to move quickly. Unfortunately, got me in a little room after the game. Said to him, "Won't he come back in the plane with us?" He's no, won't he? The next day, we got a private plane, brought him and his mother and his sister and his brother and his lawyer over, and he signed. Cristiano Ronaldo iba camino de Manchester. Y ahora, aquel joven portugués estaba a punto de conocer su nuevo hogar. Tenía apenas 18 años, pero ya había llegado a uno de los escenarios más importantes del fútbol, aunque todavía no sabía todo lo que ese número significaría. Sinto uma grande alegria, não deixa de ser também uma grande responsabilidade, mas I feel it's a great joy, but it also it's a great responsibility. espero corresponder a tudo isso que me alcançaram e espero que tudo corra bem e que as pessoas fiquem muito orgulhosas de mim. Pero el desafío no terminaba con su presentación. Ahora debía ganarse un lugar entre jugadores que ya eran estrellas. Y además había heredado algo mucho más grande que una camiseta. Había heredado el número 7 de David Beckham. La prensa inglesa sabía que aquel número tenía una historia. Ahora tenía un nuevo dueño. Y aquel fue apenas el comienzo, porque el mundo todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir.